Vamos a comenzar con la grabación de este video. La vez pasada hablamos sobre 3 joyas literarias que encontramos en el Nuevo Testamento y de las cuales vamos a tomar para iniciar el libro de Juan, que es una verdadera joya literaria maravillosa que vamos a estar investigando, que vamos a estar compartiendo, que vamos a estar tratando de ver lo mejor que podamos encontrar en estos capítulos, los 21 capítulos que tiene el libro de Juan. Bueno, vamos a iniciar con una breve oración. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos bendiga, porque estamos reiniciando, hemos dejado un poco de tiempo de no grabar este video, entonces queremos iniciar con una oración. Vamos a orar. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, porque en tu gran amor nos permites abrir tu palabra y ver en Juan, oh Señor, el mensaje que tú tienes en este momento para nuestras vidas. Habla tú, Señor, a través de tu palabra y que las almas que van a recibir este mensaje salgan edificadas, bendecidas y seguras de que tú, Señor, estás involucrado en ese asunto. Te alabamos, bendecimos tu nombre en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí en este capítulo 5 escenarios. El primer escenario lo encontramos de los versículos 1 al 18, donde encontramos el principio, en el principio del verbo, y hablamos sobre el principio de la creación. Después en el segundo párrafo encontramos del 19 al 28 un encuentro entre Juan el Bautista y los fariseos que venían de Jerusalén para preguntar a Juan. El tercer párrafo o el tercer escenario lo encontramos cuando Juan Bautista se encuentra en el Jordán bautizando a toda la gente y predicando el bautismo de arrepentimiento y el perdón de pecados, y visualiza que viene hacia él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, quien habría de ser reconocido como el quien habría de llevar adelante el plan de Dios, y Juan era un intermediario también. En el cuarto párrafo o escenario encontramos a Jesús llamando a los primeros discípulos que habían de ser posteriormente sus apóstoles. De estos encontramos a 4 y también más adelante a Natanael. Entonces el Señor en este pasaje nos muestra que tenía su casa. Él no vivía en la casa de Pedro, como algunos han dicho en algún momento. Él tenía su casa, los invitó a su casa y ahí fueron los discípulos a recibir las primeras instrucciones de lo que sea la vida espiritual que ellos habrían de comenzar al lado de Cristo. Entonces, en el quinto párrafo o quinto escenario, nos encontramos a Jesús tener un encuentro con Felipe y Natanael. Muy particularmente se enfoca este pasaje cuando Natanael se encuentra debajo de una higuera y el Señor lo ve. Y después es presentado como un hombre un israelita en el cual no había engaño. Muy bien, entonces vamos a comenzar de esos 5 escenarios que abarcan 51 versículos. Vamos a escoger 3 escenarios que van a ser títulos que el Señor Jesús recibe. El primer título que recibe Jesús fue cuando el ángel le dice a María que le ponga Jesús. Y el nombre Jesús viene del nombre Josué, que quiere decir Salvador, y en Jesús ya la transcripción nos dice que es Salvador. El nombre de Jesús es el Salvador. Muy bien, pero en este primer capítulo encontramos el primer título que vamos a enfocar, que es el verbo divino. El verbo divino. Aquí nos dice en el primer versículo así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces lo primero que encontramos es la palabra en el principio. Y cuando abrimos la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia encontramos también la misma frase exactamente, donde nos dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces aquí nos aclara
el apóstol Juan dice, este era en el principio con Dios, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice más adelantito, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que si nos vamos al principio y encontramos la creación, donde el Señor hace los cielos y la tierra, la luz, los continentes, la hierba que ha de llenar la tierra, el sol, la luna, los animales pequeños y grandes, y después como corona de la creación, el hombre, hecho a su imagen y semejanza. Entonces encontramos, otra vez en Juan, dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho. Entonces en él estaba la vida, dice también Juan, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, aquí encontramos otro título que no lo vamos a abarcar, nada más lo vamos a tocar brevemente, porque nuestro subtítulo es el verbo hecho carne. Dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces regresamos al verbo. El verbo, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces ya no es una simple palabra importante en lo que es la literatura, porque la palabra verbo en la literatura es básica. Sin el verbo no habría gramática, pero con el verbo la composición literaria se hace perfecta. Así también la presencia del verbo encarnado cambia la situación totalmente, porque habitó entre nosotros. Aquel verbo que se hizo carne habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Quién no ha visto la gloria del Señor? ¿Quién no ha visto las maravillas que hizo, los milagros que hizo, las sanidades que hizo? Él caminó por las aguas, él amonestó a las tormentas, levantó a los muertos, y los leprosos todos quedaron limpios delante de él. Así igual como la doctrina perfecta que él mostró a sus discípulos y que enseñaba el amor que Dios tenía para con su creación. El verbo hecho carne habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una gracia que sobrepasaba a todos los hombres. Era un perfecto hombre. Y sobrepasaba también todas las hechuras espirituales que había. Perfecto Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Aunque algunos digan que no es es divino Jesús, el verbo se hizo carne. Cristo vino a la tierra con toda la perfección de Dios en su ser. Y después encontramos otro título que también vamos a pasarlo un poquito rapidito. Dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo era hecho carne, era el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el primero, vamos a decirlo, porque aquí nos aclara el versículo número 12, mas a todos los que les... dice así en el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El único Hijo de Dios, entonces, tiene el poder de dar vida espiritual a los hijos de Dios que han de quedar, que han de andar con Él, que han de caminar con Él y han de presentar su gloria, su gracia y su verdad. Entonces, ese es el primer título que encontramos aquí, como si Dios al querer conocer su creación en forma muy cercana, fuera como si nosotros nos convirtiésemos en hormigas para conocer la vida de las hormigas y tener toda la fachada de una hormiga y vivir como las hormigas, tener antenas como las hormigas, tener la fuerza de las hormigas y también comunicarnos con esos seres tan pequeños pero tan importantes y tan efectivos para hacer lo que ellos hacen. Entonces así nosotros recibimos aquí entre nosotros el verbo que se hizo carne. Muy bien, el segundo título lo encontramos en el versículo número 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, en el anterior pasaje encontramos que está Juan en el
río Jordán, bautizando a las gentes que llegaban a él y confesando sus pecados, y Juan amonestándoles fuertemente y mostrándoles que detrás de él venía otro que había de ser superior a él. Y cuando ve de lejos al Cordero, entonces dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero venía con un significado profundo, muy grande, que venía desde el huerto del Edén, cuando Dios tuvo que hacer un sacrificio para que su creación, Adán y Eva, no salieran desnudos a la tierra que ya estaba bajo la maldición, sino que salían vestidos con pieles que el Señor les proporcionó, y tuvo que hacer un sacrificio para este asunto. Y esto lo encontramos claramente en el capítulo número 3 del libro de Génesis, donde dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces así salieron Adán y Eva para vivir, llenar la tierra y sojuzgarla, y también para llevar adelante el sacrificio que el Señor les enseñó que él tenía que haber hecho, porque el sacrificio tenía un significado muy profundo, ya que estaba sacrificando a Dios un cordero, y el cordero había de ser el símbolo clave, clásico, para lo que era la expiación o el quitar el pecado de la gente. Y vemos que en Abel se cumple el asunto cuando Abel el justo sacrifica un cordero a Dios, y Dios lo ve con agrado y recibe el sacrificio como algo efectivo para que Abel sea llamado Abel el justo, porque sacrificó al Señor exactamente lo que debía hacer. Y después encontramos que en la salida que hace Israel de Egipto, el famoso Éxodo, cuando salen de Egipto, el Señor les manda que sacrifiquen un cordero sin mancha, sin arruga, y que con la sangre pinten los dinteles, porque había de pasar el ángel destructor, y toda casa donde se encontrara esa señal del cordero no tendría ningún problema. Éxodo 1. Bueno, voy a pasar de esa cita por lo pronto, recordando nada más ese sacrificio. Y después había otros sacrificios en el templo que comenzaban en el tabernáculo en el desierto, donde la gente llevaba un sacrificio, una oveja, para que con esa oveja, al vertir su sangre, al presentarle en sacrificio y holocausto a Dios, entonces fueran expiados o quitados los pecados de todo un año. El Señor Jesucristo significa también la Pascua, ya no de los judíos, sino ahora la Pascua de los cristianos, porque Jesucristo vino a derramar su sangre en rescate por muchos, nos dice la palabra de Dios. Pero en el capítulo número 53, versículo 7, encontramos una escena clarísima de lo que es el sacrificio de nuestro Salvador y de cómo se transformó en un cordero para darse en sacrificio por muchos. Dice, capítulo 53 del libro de Isaías, versículo número 4, dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Así fue el Señor Jesucristo, tomado y llevado como un cordero que va al matadero, y como una oveja, sin chistar, sin decir más que: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y nuestro Salvador llevó en sí toda la carga de pecado de aquellos para los cuales él había venido, para rescatar de las tinieblas, a ponerlos delante de su luz admirable. Entonces ese
El segundo título, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el tercer título encontramos también en nuestro libro de Juan, capítulo 1, donde la palabra de Dios nos dice así. Es el encuentro que tiene nuestro Señor Jesús con Natanael. Resulta que Felipe se encuentra a un amigo de él, un conocido, un judío también, hermano de la fe judía, y lo llama con esas palabras. Felipe halló a Natanael, dice versículo 45, capítulo 1 de Juan. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Felipe dijo: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto te digo, he aquí, adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces nos encontramos con un Natanael que estaba meditando, según entendemos del encuentro que tuvo con Jesús, meditando en cosas profundas sobre precisamente lo que después le declaró. Pero también el Señor lo observó su corazón, vio toda la profundidad de esa persona especial que era Natanael, y lo calificó como una persona en quien no había engaño, un hombre correcto, un hombre fiel, un hombre adecuado, un hombre que estaba conforme a su ley, a la ley de Jehová, a la ley de Dios, a lo que había recibido de sus padres y de todas las generaciones anteriores, llevando a cabo su vida correctamente. Entonces, pero también tenía una observación. Observa Natanael que Felipe le había dicho que venía de Nazaret. Y Nazaret no era un lugar donde hubiese un pueblo muy piadoso, un pueblo muy dedicado, sino que era un pueblo que vivía en tinieblas. En las tinieblas vivía ese pueblo, porque había llegado allí personas de Roma, personas de Grecia, personas de Siria, de diferentes lugares, y era un lugar muy lleno de toda clase de creencias divagantes. Y la declaración que dice Felipe es en cierta forma correcta cuando dice de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Bueno, pues de ahí venía Jesús precisamente, venía de Nazaret, que estaba en Galilea. Entonces, pero cuando el Señor le declara que lo había visto debajo de la higuera, entonces Natanael brinca su corazón y de su corazón salen esas palabras, dándole una declaración. Rabí, le dice: maestro. Y el Señor Jesús es el maestro realmente. Antes de esto lo habían reconocido sus discípulos cuando le dijeron Rabí. Entonces fue reconocido como maestro, y Él nos dice a nosotros, sus seguidores, que a nadie más llamemos maestro. No podemos llamar a una institución maestro, no podemos llamar a un grupo de hombres maestro, no podemos llamar a un hombre maestro, sino solamente nuestro maestro es Jesús. Rabí, tú eres el Hijo de Dios también, el Hijo de Dios, el único, el unigénito de Dios. Y algo más, tú eres el Rey de Israel. Entonces esta declaración que hace Natanael la puede comprobar. La puede comprobar porque un día llegaron a Jerusalén y estaba delante de ellos la ciudad santa, y ellos estaban afuera, pero allá adentro estaba bulliendo una situación especial. Toda la gente cortando ramas de todos lados y palmas y haciendo un camino, una vereda por donde había de pasar a quien declararon sería el Rey de Israel, el Hijo de David. Era el Señor Jesús que entraba, y Natanael comprobó con sus ojos
que ahí venía el Hijo de Dios, pero también el Rey de Israel. El Rey de Israel que había de reinar. Y tristemente también Natanael pudo comprobar cuando el gobernador de Jerusalén, Pilato, puso en lo alto de la cruz: he aquí el Rey de los judíos, y lo puso en hebreo, en latín y en griego, para que toda la gente se enterara, en forma un tanto burlesca dirigida a los judíos, pero también declarando sin darse cuenta que estaba diciendo una realidad espiritual completa. Jesús es el Rey de los judíos, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, y lo vemos también entrando ya en la visión apocalíptica que Dios le da a Juan, en un caballo blanco, entrando de una forma especial para llevar a cabo una ceremonia especial, una ceremonia particular, la ceremonia entre su iglesia, entre su cuerpo, entre sus seguidores y él como Rey de Reyes. Y aquí nos encontramos en el capítulo 19, versículo 9, dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. 2 títulos más: Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios, el Verbo divino, el Verbo encarnado. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en cabellos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y el pisar del lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, recapitulando, tenemos muchos títulos, pero 3 nos llamaron la atención y fue en los cuales pusimos el énfasis, que son primero el Verbo divino, que está en el primer versículo del capítulo 1 de Juan. Después encontramos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el versículo 29, y después encontramos en el versículo 49 el Rey de Israel, quien es también nuestro Rey soberano. Entonces encontramos que nuestro Señor venía con 2 objetivos principales a esta tierra. El primer objetivo lo encontramos en el versículo número 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces este es el primer objetivo grande del Señor: dar a conocer. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a dar a conocer a un Dios que nadie conocía. Muchos lo proclamaban, muchos habían visto su ángel, muchos habían oído su voz, pero nadie lo conocía como el Verbo que vino de Dios. Sea entonces el nombre bendito de Cristo, porque a Dios nadie le vio jamás, pero Cristo vino a dar a conocer al Padre. Entonces nosotros ahora podemos dirigirnos en oración a Dios y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces el segundo objetivo pues lo encontramos en el trabajo del Cordero. El Cordero fue a dar su sangre a la cruz del Calvario, entregar todo su ser para rescatar a algunos. Dice aquí: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los apóstoles, los discípulos, la pequeña multitud y todo aquel que cree en él, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Entonces aquí encontramos cómo se cierra plenamente el plan del Señor de salvación, solamente esperando que aquel que cree en Jesucristo verdaderamente se arrepienta sinceramente de sus pecados y crea totalmente el plan que el Señor tiene revelado a través de su palabra, que en Juan estaremos viendo paso a paso y esperando que sea bendición a los oyentes, a los que están conectados en nuestro canal y a todo aquel que el Señor llame para salvación y vida eterna. Dios les bendiga mucho, que el Señor les guarde.